ponemos en pie para dar lectura a su palabra. Bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice así. Y dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Oramos al Señor. Padre mío, te damos gracias. Poderoso eres tú, mi Señor, para también, Dios Santo, esta oración que hizo aquel varón, la podamos, Padre mío, examinar en nuestros corazones. Porque de qué manera nos presentamos, Señor, delante de ti, delante de tu presencia, oh Dios. Porque la oración de este varón, Padre mío, era por un pueblo, Señor bendito, en el cual estaba, Señor amado. Estaba, Padre mío, Señor amado, destruido. Estaba un pueblo desorientado. Había, Padre mío, una ciudad quemada, Señor. Había, Padre mío, destrucción, Dios Santo. Pero él oraba delante de tu presencia, Señor. Y ayúdanos, Padre mío, en esta hora, mi Dios, a reflexionar cómo ora aquel que quiere recibir bendición. Dios Santo, te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Llega a cada vida, a cada corazón, oh Dios, en esta noche por tu palabra, oh Dios. Padre mío, Señor amado, ayúdanos, mi Dios, a poder tener, Padre mío, esa capacidad para poder presentarnos delante de ti, mi Dios, para poder hacer una obra como la que hizo Nehemías, restaurar, Padre mío, muros. Restaurar, Padre mío, Señor amado, mi Dios, hogares. Restaurar corazones, Padre mío. Dios bendito, te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice tu iglesia, prepárala para el mensaje. Toda obra del diablo, toda oposición del enemigo, en esta noche, Padre mío, le hemos reprendido para que haya salido fuera de este lugar, oh Dios. Dios Santo, te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tener, mi Dios amado, esa atención, Padre mío. Dios bendito, Señor amado, mi Dios, que nadie ni nadie nos distraiga, Padre mío, para el momento de tu palabra, porque tú hablas a tu pueblo por el mensaje en esta noche, Señor. Todo te lo pedimos, Señor amado. Prepara nuestro corazón a través de la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gloria son para nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Así como habíamos leído, amén, que en el libro de Nehemías no lo vamos a estudiar plenamente, pero sí en cuanto a la oración que hizo delante de Dios. Cómo se presentó delante del Señor, las palabras que dijo, de qué forma tomó, cómo Dios iba a hacer algo especial para sus vidas. Dios bendiga la iglesia del Señor. Entonces dice que Nehemías, amén, se presentó. En el capítulo 1 dice, oración de Nehemías sobre Jerusalén. Dios nos enseña o nos habla por su palabra que para los cristianos Jerusalén en el lugar en nosotros en el cual nos encontramos. O sea, Jerusalén en la casa de Dios. Jerusalén en nuestro hogar. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Jerusalén es lo que nos rodea más cercano a nosotros. Entonces dice que este varón oró a Dios y se presentó delante de Dios. Porque, hermano, esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. En cuanto dice que nosotros tenemos que interceder delante del Señor. Dentro del servicio nosotros también hacemos una oración acá que es para interceder, para orar, amén, por el servicio, para clamar, para rogar delante de Dios, para reprender toda obra del diablo. Y dice que de esta manera nosotros intercedimos, amén. Y tratamos de preparar un ambiente con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo para que Dios haga lo que quiera en su templo. Y de esta manera dice que era también la intención de Nehemías, amén. ¿Qué más ayuda con la lectura usted?
Amén. Entonces, vamos a estar leyendo para que vayamos comprendiendo algo ahí mismo del capítulo 1, versículo 1, dice, oración de Nehemías sobre Jerusalén. Lea del 1, capítulo 1, versículo 1 al 4. Amén. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quilseu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Amén. ¿Qué es ahí en ese versículo? Amén. Entonces dice que Nehemías no era una oración cualquiera la que decía lo que hacía este varón. El ambiente que habíamos escuchado, la lectura, que estaba todo destruido, todo quemado. Amén. Pero dice que Nehemías oró, porque él dice que se dolió en gran manera en su corazón. Porque cuántos de nosotros, ¿verdad? Al estar en una condición de necesidad en la iglesia, una condición personal, una condición de familia, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que toma la actitud de un varón como Nehemías. Pero dice que Nehemías ora. Amén. Cuando dice que él lo oye o ve todas estas cosas, amén, dice que él ora y dice que se sentó, lloró e hizo duelo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hermano, porque para llegar al corazón de Dios, para llegar, estamos por acá, están atentos, ¿verdad? Recuerde que de aquí yo les veo la cara a todos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces la palabra de Dios dice que cuando él oyó esas palabras, amén, dice que él hizo duelo. Por algunos días. O sea, hermano, se lamentó en gran manera, dice este varón. Porque ¿quién no ha perdido a alguien? ¿Quién no ha perdido una familia? Dice que ese dolor, amén, queda por varias semanas, a veces por varios meses. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y a veces años, y nos acordamos, Dios bendiga, hermano, nuestra vida, de que esto hay como un dolor dentro de nuestro corazón. Y dice que este fue el sentimiento que tuvo Nehemías. Y dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. O sea, para poder, hermano, sensibilizar o llegar al corazón de Dios, no es solamente una simple conversación, una simple plegaria. No le dicen a usted en la parroquia, haga unos Padres Nuestros y una Ave María. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hermano, sino que dice que Dios tiene que ver un corazón contrito y humillado delante de su presencia. A ese corazón dice que Dios, ¿verdad, hermano? Dice que lo toma, Dios lo considera. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Vamos a estar buscando Jeremías 17. Jeremías 17, del versículo 5 al 8. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ahí me ayuda mi hermano nuevamente con la lectura. Jeremías 17, del 5, versículo 5 al 8. Amén. Lean, hermano. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto. Quédese un poquito ahí. Amén. Entonces dice que maldito el varón que confía en el hombre. El que confía en su propia fuerza. El que confía, o la mujer, si dice varón, dice mujer. Amén. Dice que, bueno, la palabra lo dice, amén, ¿no? Y yo lo transmito, lo repito, dice que hay maldición cuando nosotros confiamos en nuestra propia prudencia, también como decía en la oración de nuestra hermana, amén. Nosotros no tenemos que confiar en nuestros recursos, en nuestros conocimientos, en nuestra propia voluntad. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Dios lo dice aquí, hermano, será como la retama que en el desierto. Amén. En otra versión de la palabra dice, será como el tamo también llevado por el viento.
Será aquel, verdad, hermano, que es movido de un lugar a otro, como la ola del mar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hay una inestabilidad. Dios bendiga a la iglesia del Señor cuando dejamos de confiar en Dios. Cuando no le damos la gloria a Dios por todo lo que lo recibimos y por lo que hacemos. Y dice, y no verá, dice, cuando viene el bien. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hermano, cuando nosotros estamos confiados en nuestra propia capacidades, podemos decir, ni siquiera vemos cuando viene la bendición de Dios. Porque Dios bendiga nuestras vidas, hermano. A veces nos cuesta a nosotros gozarnos en la bendición. ¿Cómo nos vamos a gozar cuando a veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a veces hay dificultad? Nos cuesta aún gozarnos en la bendición de la iglesia, como la hermosa bendición que tuvimos recién, que todos nos gozamos. Amén, todos alabamos el nombre del Señor, nos quebrantamos, porque la presencia de Dios y su Espíritu Santo estuvo en medio de la iglesia. Pero dice que aquel varón, ¿verdad, hermano? Cierto, dice que ese no viene, no ve cuando el bien viene. Como que ni siquiera lo sorprende la bendición de Dios. A esa condición puede llegar el hombre. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que no se humilla como aquel varón Nehemías, que dice que no hace duelo, que dice que no ayuna, que no ora. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué a veces estoy tan insensible a la palabra de Dios? Porque ayunamos para nuestro propio bien y oramos para nuestro propio bien. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y la Escritura también habla para el beneficio de nuestros propios vientres. Muchas veces lo hacemos para una forma personal. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso hay cuando nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de alguna forma, ¿verdad, hermano? Cierto, confiamos en nosotros mismos. Y sigue la lectura y dice, y si no, que morará, dice, en sequedales en el desierto. O sea, Dios nos ayuda, nos guarda, nos ve cuando viene el bien. Es como la retama que va de un lugar a otro llevado por el viento. Amén. Y también dice que ese vive o mora, dice, en sequedales en el desierto. No hay ningún fruto, no hay ninguna capacidad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No hay ninguna capacidad de producir en la iglesia, en la obra del Señor, en nuestra familia, en nuestro hogar, en el trabajo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sino que dice que en tierra despoblada y deshabitada empieza a andar. Dios bendiga a la iglesia del Señor, aquel que confía en su propia fuerza, en su propio brazo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Recuerde que Faraón confiaba, amén, en sus ejércitos, en su propio brazo, en lo fuerte que era. Pero dice que Dios vino y dobló aquel brazo fuerte. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque más fuerte el que está con nosotros. ¿Cuántos lo creen decir esta noche? Sigamos leyendo, amén. Amén. 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. Entonces, dice, bendito el varón, sí, que confía en Jehová. Amén. Esa es nuestra actitud, confiar en Jehová y cuya confianza, dice, está en Jehová. Confiar y tener confianza en Él, que Él nos va a fallar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sigamos leyendo, amén. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que sus hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, Dios nos está hablando dos formas de servirle a Dios. Cuando nosotros nos esforzamos para que la bendición venga, Dios bendiga a la iglesia del Señor, haciendo la voluntad de Dios, amén, porque el que confía en Jehová, ese está haciendo la voluntad de Dios. Amén, Señor. Ese está haciendo la obra de Dios. Él está haciendo y participando, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en la obra de la reunión de los santos, dice la palabra del Señor. Ese se goza en el servicio. Ese dice amén. Ese quiere que el Espíritu o la palabra trabaje en nuestros corazones. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque dice, será árbol plantado junto a agua, junto a las aguas, que junto a corrientes echará sus raíces. Amén, hermano. Usted en cualquier lugar que se aparte un poco de la ciudad, ve unos pequeños canales, unos pequeños riachuelos, y siempre hay árboles plantados. No es que lo hayan plantado, sino que los árboles a veces solo salieron ahí, amén. Y como había agua, estos crecieron.
Y esto echaron raíz en aquel lugar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Amén. Dice que es un hombre bendecido. Amén. Dice que echa raíces donde está. ¿Dónde está la bendición de Dios? Este reconoce dónde está la bendición de Dios. Este reconoce, a ver, amén, o ella reconoce, amén, que está pasando un río, que está descendiendo un agua. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que es un agua de fuente inagotable. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que desde el altar está corriendo un agua viva. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Y ese echa raíces. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y no verá, dice, cuando viene el calor, aunque haya calor, como estos calores extremos que hay hoy en día, dice que verdad, hermano, cierto árbol, dice que no, su hoja no estará siempre verde. Y en el año, dice, de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. En todo tiempo, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Aunque pase problemas, dificultad, usted tiene que seguir dando fruto y sirviéndole al Señor, porque sus raíces están más profundas para abajo. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy. Amén. Dice también la palabra del Señor que el hombre, más abajo, Jeremías 17, 14 y 16. Jeremías 14, 16. Dice: sáname, Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Amén, hermano, reconocimiento para Dios. Amén, hermano, honra para Dios. Sáname, Señor. Si nosotros le decimos a Dios, sáname, es porque sabemos y le reconocemos que Él es nuestro sanador. ¿O cree usted que Dios nos sana? ¿O cree que usted solamente el médico sana, hermano? ¿Dónde dejamos al Dios de la Biblia? Nosotros, al Dios que nosotros predicamos, en el Dios que nosotros confiamos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sáname y seré sano. Solamente di la palabra, dijo uno, y será hecho. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No es necesario que vaya, Señor, solamente di la palabra y yo sé que será hecho. Amén, amén, Padre. Porque yo sé, ¿verdad, hermano? Cierto, y también tengo subordinado, dice, a mi haber. Y yo le digo a este, anda y va. Y le digo a ese, ven y viene. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Tiene esa confianza usted con Dios, hermano? Que si usted ora a Dios, Dios escucha su oración. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Recuerde que estamos orando y meditando, hablando sobre la oración de Nehemías. Porque esta oración de Nehemías, hermano, dice que esta oración tenía que él jugársela por completo en la fe, en todo el conocimiento que él tenía delante de Dios y la entrega delante de Dios. Porque para la obra que Dios le iba a usar era una obra grande que Dios le iba a usar. Porque el templo estaba destruido, porque las murallas estaban destruidas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Y qué más podemos agradecer nosotros, hermano? Que si Dios restaura nuestro hogar, si Dios restaura, ¿verdad, hermano? Cierto, nuestras murallas, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Dios coloca límite, ¿verdad, hermano? Y vallado alrededor de nuestra casa. ¿No es una obra grande que Dios hace con nosotros? ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Porque no sé cuántos de nosotros estamos orando como padre o como madre. Amén. Que nuestros hijos sigan con el amor más grande y ferviente en la obra del Señor. Antes nosotros le decíamos a nuestros hijos, tienes que ir a la iglesia, hace esto, arréglate. Muchas veces nosotros renegamos, todos fuimos jóvenes, renegamos, nos llevan obligados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y después cuando nos convertimos, nosotros le decíamos a nuestros padres, pero ustedes ahora no oran, pero ustedes ahora no cantan. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ustedes hoy día jueves no van a ir a la iglesia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque la obra de Dios, hermano, dice que ella avanza y no se detiene. Cuando Dios tiene un propósito para trabajar en nuestros corazones, amén, la obra de Dios empieza a trabajar en los corazones. Porque la palabra que ha salido de la boca de Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que esta viene para bendecir. Nosotros la transformamos en maldición. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero la palabra de Dios viene para bendecir nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dice también la palabra del Señor ahí en el 15. Y es aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová que se cumpla ahora?
es un tema que tenía Nehemías con aquellos que les predicaba. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Era como recibían la palabra, decía, y ellos me dicen, ¿dónde está? Que se cumpla ahora, porque muchas veces nos podemos soberbios nosotros también. Amén, y cuestionamos la palabra de Dios. Pero si hace tiempo que me habló el hermano y no se ha cumplido nada. Hace tiempo que Dios habló, voy a poner yo, el pastor por la palabra, habló cierta promesa y todavía no pasa nada. Porque a lo mejor no está orando como Nehemías. Porque no ha llorado. Porque son pocos los que pasan al altar con lágrimas a los ojos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque son pocos los que ayunan, y cuando ayunan, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no ayunan tal vez de corazón delante de la presencia de Dios. Porque dice de día y de noche, decía Nehemías, yo he orado, amén, yo he rogado, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, por los hijos de Israel, tus siervos, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, amén. Y aquí decía Nehemías, amén, de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso, dice el versículo 6, estoy leyendo, y confieso los pecados de los hijos de Israel. O sea, no era solamente oración, tenemos que reconocernos delante de Dios. Que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado, decía Nehemías, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuando nosotros oramos delante de Dios como sacerdotes, como intercesores, nosotros tenemos que presentarlos también y sacrificar nuestro cordero también. Amén, Padre. Porque a veces queremos predicar, queremos dar consejo y nosotros nos matamos nuestro becerro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Así es, Señor. Amén, hermano. Amén, amén. Sí, pues a veces le queremos dar consejo, andamos dando consejo, andamos palabras, andamos ungiendo, andamos haciendo tantas cosas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y tenemos los dos becerros vivos. ¿Sabe cuáles son los dos? Uno que era para el sacerdocio personal de Aarón, tenía que matar su becerro primeramente para la expiación y después tenía que matar el otro becerro por el pueblo. O sea que no es orar nomás. No es ir donde que yo quiera y hacer lo que yo quiera. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tengo que hacer conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y creo que Nehemías cumplía, hermano, con aquellos atributos. Por eso Dios escuchó la oración de aquel varón. ¿A dónde vamos? Dice aquí que ellos me dicen dónde... perdón, ya lo leímos, hermano Joaquín. El otro. Dice, mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo. Amén. Así que no tomen la palabra. Muchas veces que me dijeron esto porque me vieron que estaba mal y me dijeron para que Dios me castigue, porque me arrepienta la fuerza. Porque nosotros en el mundo éramos así. Me dio haciendo algo, y me enrostró a la vuelta de la esquina. O cuando conversamos me sacó en cara, decimos nosotros. Amén. Así decíamos nosotros en el mundo, ¿no, hermano? Así lo decíamos. Pero la palabra de Dios no es así. Por eso aquí lo aclara Jeremías, le dice, mas yo he ido en pos de ti, no he ido, para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad. Tú lo sabes, dice Jeremías, amén. Él sabía que la palabra predicada o lo que se estaba Dios hablando por su boca, Dios bendiga a la iglesia del Señor, era palabra de Dios y no un sentimiento del corazón humano, no un sentimiento personal. Porque muchas de las iglesias y muchos de los servicios a veces no nos sirven a nosotros para llegar a la presencia de Dios, porque muchas veces se declara un pensamiento humano de nosotros, un pensamiento sentimental, un pensamiento solamente de emoción, puro emocionalismo. Y eso nos llega a la presencia de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y tampoco Dios se mueve por eso. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, tú lo sabes, lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Tú lo sabes que lo que de mi boca salió, hermano, fue algo que vino con tu presencia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y no es bonita, no es hermosa la presencia de Dios, hermano. Porque de un santiamén, hermano, de un momento a otro, de un segundo a otro, un gloria a Dios, un aleluya, hermano, y estamos todos de rodillas. Estamos todos quebrantados en la presencia de Dios.
Porque ¿qué podemos hacer nosotros, hermano, cuando viene la gracia de Dios? Cuando viene el poder de Dios sobre nosotros. Ahí ya nos pasamos a ser hombres. Ya no pasamos a ser mujer. Somos solamente vasos de barro en sus manos. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, amén. Le invito a dar las glorias al Señor, amén. ¿Hasta qué versículo he dicho? Ahí está el 16, amén. Dice, amén, que en el 14 decía pedir sanidad, dice, es pedir salvación. Es esperar que Dios cumpla su palabra. Cuando nosotros nos rogamos a Dios y decimos, sálvame Señor, sáname. Dios bendiga a la iglesia del Señor, es porque nosotros estamos pidiendo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Estemos buscando en Levítico 26, del versículo 3 al 6. Ahí Dios nos habla algo muy especial que le habló al pueblo de Israel, y eso también es para nosotros. Y como título dice, bendiciones de la obediencia. Dice, si anduvieres en mis decretos, perdón hermano Joaquín, ayúdeme con la lectura. Lea del 3 al 6. Amén. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Amén. Señor, la bendición que trae obedecer a Dios. Amén, hermano, porque esto es de obediencia o desobediencia. Hemos escuchado, lo hemos visto, lo han predicado, amén, que de principio hubo desobediencia y llegó el pecado, amén, y de ahí trae una calamidad a los hogares, a las naciones, a todo, porque hay desobediencia delante de Dios. Mire del 1 en adelante, dice el 26. Ahí se lo encontramos también en Deuteronomio 7, 12, 24, 28 y del 1 al 14, amén. Dice, no os haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Hermano, y tantas cosas que pequeñas y significantes que nos llaman la atención a nosotros. Nosotros, Fíjate, Padre. hace no sé cuánto tiempo atrás estuvimos en un lugar de un río así o en el mar, no recuerdo bien, y uno siempre hace lo mismo. Para recuerdo toma unas piedrecillas, porque uno ve a veces la que le llama más la atención, una blanca, una plana, o una café, ¿cierto? Una rojiza, y la toma y la lleva, se la lleva para su casa, amén. Entonces, en cosas así tan insignificantes, dice que el pueblo de Israel a lo que se le ponía por delante, dice que adoraba. Y es más, dice que hermano, dice que tomaban piedras, amén, y estas piedrecillas las pintaban, amén, y delante de aquellas piedras ellos se postraban. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque dice la palabra del Señor, amén, que esto, cosas que a veces no sabemos, a veces ni consideramos ídolos, a veces sí son ídolos para nosotros. Y el Señor le hablaba, amén, que en cuanto a la desobediencia para el pueblo de Israel, en el capítulo 26 de Levítico, dentro de ello la desobediencia más grande es la idolatría que había. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque si usted no ama a Dios, amén, de todo corazón, con toda su alma, toda su mente, todo su ser, Dios bendiga a la iglesia del Señor, o alma, cuerpo y espíritu, amén, no está amando a Dios, es porque hay otro ídolo dentro de su vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y el versículo 2 dice, amén, guarda mi día de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová, dice. ¿Por qué Dios estableció un día de reposo? Amén.
Porque dice que el día de reposo, Dios quería tener un día especial. Cada 7 días Dios quería tener un día plenamente que el pueblo de Dios estuviera dispuesto para adorarle durante todo el día. Podemos decir tal vez durante las 24 horas del día. Y nada, ¿verdad, hermano?, lo distrajera durante ese periodo. Aquel día sábado, día de reposo que le había dado Dios, amén, tenían que guardarse para Dios y tal vez ellos lo cumplían así. Amén, que nada hacían, nada cocinaban, ni tampoco trabajaban, Dios bendiga a la iglesia del Señor, sino que ellos lo dedicaban completamente para Dios. Gracias, Señor. Tal vez nosotros lo hemos experimentado, no tal vez de la misma forma, porque ahora nuestro día de reposo dice que ahora es Cristo Jesús. Señor. Yo soy el Señor del día de reposo. Amén, amén, Padre. Pero dice que Dios le dio un día especial para los judíos de aquel Antiguo Testamento para que tuvieran esa plena comunión con Dios. Es que Dios amaba tanto a su pueblo, hermano, que Él quería pasarte un día completo con Él. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y nosotros, ¿cuánto amamos a Dios que queremos pasar todos los servicios con Él? Y nosotros, ¿cuánto amamos a Dios que cada día nosotros nos humillamos, oramos delante de la presencia de Dios? ¿Cuánto nosotros, verdad, hermanos, queremos conocer de Dios? Que escudriñamos la palabra y leemos la Biblia y leemos un capítulo, un versículo, tal vez a cada momento que haya necesidad en nosotros. Porque Dios quería revelarse completamente a aquel pueblo de Israel. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Dios la amonestaba por la idolatría, por el día de reposo. Y decía más adelante el 3, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, ahí es cuando Dios empieza a condicionar la bendición. Porque Dios condiciona la bendición, ¿cuánto creen así? Como en todo lugar. Porque dice que nosotros somos semejantes a Dios y nosotros también hemos hecho lo que Dios ha hecho o ha puesto en nuestro corazón. El que la iglesia quiere ganarse una bendición tiene que también cumplir con ciertos decretos, estatutos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, normas dentro de la iglesia. Amén, amén, Padre. En el trabajo, el que quiere esforzarse lo ascienden de cargo, amén, de un rango, en cualquier rama militar, tiene que cumplir ciertas horas de trabajo, cierto desempeño, destacarse de alguna forma. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tiene que tener un cierto tal vez liderazgo o tiene que tener también, hermano, una cierta obediencia a lo que es establecido en el trabajo o en el lugar donde esté puesto. Dios bendiga a la iglesia, amén. Por eso dice aquí, si anduvieres en mi decreto y guardares mis mandamientos yo y los pusieres por obra, ahí está. Ahí está el gran detalle, amén. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, ¿de dónde viene la bendición, hermano? De la obediencia que tengamos delante de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, y vuestra trilla alcanzará, dice, a la vendimia. O sea, hermano, será una bendición constante. La trilla en el campo, amén, tal vez durante el verano, Dios bendiga a la iglesia del Señor, se iba a realizar, amén, iban a recibir tal vez trigo, algún tipo de grano, de legumbre, y luego vendría, verdad, hermano, la vendimia, cierto, la vendimia de la uva, el fruto de la vid. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, hermano, esta sería una bendición que no pararía, no se detendría. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque esto mismo tiene que suceder en la iglesia. Dice que nosotros tenemos que ir de triunfo en triunfo. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Y no tenemos que detenerlo para la bendición de Dios. Así que para los jóvenes, para tal vez los más nuevos, no piensen que esta bendición, verdad, hermano, es por un momento y luego se aleja y no viene más. Si nosotros la guardamos y esta comunión de Dios está con nosotros, dice que esta bendición es permanente. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Es como cuando cantamos nosotros, vamos subiendo peldaño. Vamos, verdad, hermano, siguiendo esa cruz. Dios bendiga a la iglesia del Señor. A veces hay peldaños, hoy día me da cuenta que hay peldaños que a veces, verdad, hermano, cuesta subir más. Entre más juntos están, más avanzamos a veces. Nos cuesta menos. A veces los peldaños están más separados, nos cuesta más. Pero a veces vamos avanzando también más. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy. Amén. Dice también, verdad, hermano, la palabra del Señor, ahí en el 6,
y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá, dice, quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra, dice, las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, hermano, Dios te entregará protección también. Porque Nehemías vivió toda esa bendición que nos está hablando el Señor. Dice que esa bendición a través de la oración de este varón y de los que estaban con él, dice que alcanzaron y vieron esa bendición. Porque los enemigos que venían, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que ellos, Dios los espantaba. Amén. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Más abajo en el versículo 9 dice, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros y comeréis los añejos de mucho tiempo y pondréis fuera los añejos para guardar los nuevos. O sea, las cosas viejas, hermano, Dios las tiene que ir desplazando. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Ya no tenemos por qué ir comiendo los añejos, amén. Dice que Él va dando, ¿verdad, hermano? Pastos nuevos, pastos frescos. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Él tiene que ir dando bendición a su pueblo, bendiciendo a su iglesia, amén. Trabajando, mi Dios, con su pueblo, cada día fortaleciendo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que lo viejo o las cosas viejas, como nosotros lo podemos entender, dice que estas pasan, amén. Y ahora todas vienen a ser nuevas. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma, dice, no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Cuántos quieren ser pueblo de Dios? Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y mi hermano Joaquín lea el número 13. Amén. Amén. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Amén. ¿Qué es ahí? Amén. Dice, yo Jehová, vuestro Dios. O sea, Él se declara, yo, no fue otro. Amén. No fue otro el que lo sacó de la esclavitud. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, amén, de la esclavitud, para que no fueseis su siervo. Porque el que estaba en esclavitud o el que sigue en esclavitud, dice que ese es siervo, amén, o esclavo del enemigo. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Esclavo de lo malo, esclavo del robo, esclavo de los malos pensamientos, esclavo de la rebeldía. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esclavo de un duro trabajo sin producción. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Todo esto era los que vivían en Egipto, pero dice el Señor, amén, que Él rompió, dice, esas coyundas de vuestro yugo. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? ¿Sabe lo que son las coyundas? Amén, dice que el yugo en el campo, usted sabe que ponen dos animales, dos bueyes, y de los callos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, para que vea cómo somos rebeldes. Cuando nos toma el enemigo, de la cabeza nos toma. Y a veces a uno nos toma mejor, ¿sabe por qué? Porque tienen callos en la cabeza. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén, porque cuando los ponemos más rebeldes, como dicen por ahí, de a poquito nos van saliendo callos nosotros. No sé si me cree o no, pero según la tradición dice que algunos los diablitos tienen callos. Bueno, dice la palabra del Señor, amén. El ejemplo que le estamos viendo que dice que los bueyes, por los callos le envuelven, usted sabe. Y esas tiras de cuero, amén, que se envuelven, esas se llaman coyundas. Y son fuertes, hermano. Nadie las puede cortar, porque es como de un cuero envejecido y trabajado para eso. Imagínense la fuerza que tiene el buey, amén, los dos bueyes, amén, y toman de ese yugo de madera, amén, y arrastran grandes cantidades de peso con carreta, amén, cargada, y esas coyundas no se cortan. Y esas coyundas, hermano, ¿cierto? El yugo tampoco se quiebra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque ¿cuánto puede tirar usted? ¿Cuánto puede arrastrar usted? Y si Dios no lo liberta, nunca va a ser libre. Y si Dios no le corta las cadenas, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nunca el diablo dice que Él soltó a sus presos de las prisiones. Él nunca los dejó libres. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es que tiene que hacer la palabra de Dios para ser libre. ¿Cuánto lo creen así en esta noche, hermano? Es que Dios tiene que cortar esas coyundas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Para que no seamos más sus siervos, amén.
y rompí las coyundas de vuestro yugo, y yo os he hecho andar, dice, con el rostro erguido. El buey caminaba así, ¿o no? Agachado para abajo, tirando, no sabía ni siquiera la carga que le ponían encima, amén, porque era un animal de carga. Era un animal, podemos decir, necio, torpe, que se dejaba guiar por una vara. Dios bendiga a la iglesia del Señor. A veces ni siquiera veía que él le iba guiando, hermano, y con los golpes del yugo dice que él tenía que andar o tenía que parar. Así éramos nosotros en el mundo. Nos manejaban como querían, ¿no, hermano? Dios amado. Anda a jugar a la pelota, vamos, ¿a qué hora? Está lloviendo, no, hay que ir nomás. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tómate un rayo taxi, lo tomamos un rayo taxi. Sí, Señor. Bendito. Anda a un concierto, vamos, ¿verdad? Una fiesta. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Allá iba aquel animalito con la cabeza agachada, con las coyundas, con el yugo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Prisionero y siervo del enemigo. Así es, Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que cuando él cortó esta atadura, hermano, ya nos levantamos. Ya no fuimos como aquel animal que miraba al piso. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sino que miramos con nuestro rostro erguido. No porque seamos más que otros, sino porque Cristo nos libertó. ¿Cuánto lo creen en esta noche? ¿A cuánto nos libertó en esta noche, hermano? ¿A cuánto nos ha libertado para llegar a estar en este lugar? Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Porque solamente Cristo tiene el poder para libertar al cautivo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y vamos a ver ahora, ¿cierto? Y vamos a ir terminando las consecuencias de la desobediencia. Lea, mi hermano, del 14. Amén. Del 14 hasta el 19. Amén. Amén. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñaréis mis decretos, y vuestra alma menospreciaré mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormente el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Que es un poquito ahí, amén. Dice, yo también, dice, haré con vosotros esto, amén, o en caso de la desobediencia. Y enviaré sobre vosotros terror, amén, y calentura que consuma los ojos. Dice que cuando el pueblo, o usted sabe, cuando andan en el desierto, hermano, vive una fiebre, y dice que había como una enfermedad tan terrible que por esa calentura o enfermedad morían en el desierto. Era como algo que venía, ¿verdad, hermano? Y realmente los consumía vivos, amén. Y dice que les consumía los ojos y lo atormentaba en el alma. Dice, sembraréis en vano, dice, amén, vuestra semilla. Porque cuando nosotros, hermanos, no estamos bajo o no aceptamos la bendición de Dios, o no la reconocemos, amén, en vano sembramos. En vano, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tiramos la semilla. Porque estamos en desobediencia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice, vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. A veces decimos, es una palabra de bendición, es una palabra que te va a restaurar, te va a levantar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y a veces hay rebeldía en el que la habla, amén, hermano, o el que la quiere sembrar. Y dice que esa semilla es como la que cuando vienen las aves del cielo, pum, y se la arrebatan. No llega a destino. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque el enemigo, el que ha tomado control de aquel que, verdad, hermano, cierto, es aquel, verdad, hermano, que la ha sembrado, que Dios, eso nos está hablando a nosotros, amén, porque hay una desobediencia, amén, y en el desierto nosotros no podemos sembrar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sigamos leyendo, amén. Amén. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Amén. Dice que Él va a poner su rostro, hermano. Por eso Dios nos da un tiempo para que nosotros analicemos la palabra de Dios.
Nos da un tiempo para que nosotros comprendamos la palabra de Dios y empiece a trabajar por tiempo. Dios, como decía, 40 años Dios le dio al pueblo de Israel para que reconocieran que Él había sacado de Egipto, y ellos, en vez de recibir y honrar a Dios, se rebelaban por el desierto. Y no se conformaban, amén. Dios daba agua, amén. Dios daba maná, y ellos decían, no, carne queremos comer. Porque era un pueblo, ¿verdad, hermano, cierto?, llevado a la carne. Era un pueblo más carnal que espiritual. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Queréis comer carne, y a veces Dios permite ciertas situaciones, amén, que cuando llegan, ¿verdad, hermano?, y comen carne, se sacian con las codornices. Amén, hermano, después llegan enfermos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque han preferido lo carnal a lo espiritual. Y hasta por sus narices empiezan a botar. Porque así le dijo el Señor, hasta por sus narices les van a salir la carne. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Así le pasó al pueblo de Israel, amén. Decía aquí también la palabra del Señor, amén, que Dios iba a traer, iba a castigar aún 7 veces, amén. Porque cuando Dios se enoja, hermano, cuando Dios se molesta, amén, hermano, es difícil aplacar la ira de Dios. Así es, Señor. ¿Cuántos creen que hay un Dios que castiga? Amén. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Y pondré mi rostro sobre vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen, en el 17, se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Porque así es alguno, amén. Cuando está haciendo lo malo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, como dice en el dicho, anda perseguido. Se persigue solo. Sí, Señor. Os acusa solo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No habla cuando tiene que hablar, y habla cuando no debe hablar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestras vidas, amén. Y dice también la palabra del Señor, amén. Y si aún dice, con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y cuando Dios castiga, castiga fuerte, hermano. Amén, amén, Padre. La palabra de Dios, hermano, nos habla. Lo malo es que nosotros siempre nos acordamos de los textos lindos. Y cuando Dios nos habla de bendición, gloria a Dios, decimos todo, amén. Es porque a todos, no es que sea malo, nos gusta la bendición, pero Dios nos da la herramienta para llegar a esa bendición. Y dice, si 7 veces cayera el justo, 7 veces le levantaré. ¿No dice así la palabra, verdad? Así, ¿verdad? Amén. Así es, Señor. Pero aquí también dice otra cosa, amén. Si nosotros nos rebeláramos contra Él, 7 veces nos castigaría. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayuda, amén. Sí, y dice también, amén, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. O sea, si el hombre o la mujer, ¿verdad, hermano?, no quiere reconocer a Dios, no quiere ponerse en la línea de Dios, dice que esa soberbia, hermano, ese orgullo, Dios lo va a quebrantar tarde o temprano. Porque Dios resiste a los soberbios, amén. Y Él da gracia a los humildes. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, amén? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Él va a quebrantar, y dice, y haré de vuestro cielo. O sea, por mucho que nosotros oremos, por mucho que nosotros clamemos a Dios, si nuestra humillación no es sincera delante de Dios, nuestro cielo, hermano, se va a convertir en un cielo de hierro. Esa oración no va a llegar a la presencia de Dios. Las ventanas de los cielos no se van a abrir porque hay soberbia, porque hay rebeldía delante de nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, y vuestra tierra, tal vez nosotros ya no vamos a mirar al cielo, vamos a pensar, como decía, en nuestra propia prudencia, amén, en nuestro propio brazo. Vamos a decir, bueno, voy a trabajar la tierra para que Dios me bendiga. Y dice que la tierra será como bronce. Va a ir a enterrar, ¿verdad, hermano? Un asadón, un chuzo, una pala, un arado, y no va a poder entrar. Ni siquiera va a poder sembrar. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Dios es el que cierra, hermano, y nadie puede abrir. ¿Cuántos lo creen así? Y Dios, cuando quiere derramar bendición a aquel que abre, y nadie puede cerrar. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? O sea, ¿qué es lo que pasa? Dependemos de Dios sí o sí, porque Dios es el que gobierna nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Y si anduviereis conmigo, perdón, el 20, vuestra fuerza se consumirá en vano, por vuestra tierra no dará su producto. Nos cansaremos de trabajar, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si estuvierais conmigo, el 21, en oposición, y no me queréis oír,
yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plaga según vuestros pecados. Y enviaré también contra vosotros bestias fieras, que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Líbranos, Rey de la gloria. Que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos libre, hermano, de que caigamos nosotros en esa desobediencia delante de la presencia de nuestro Dios, amén. Nehemías capítulo 1, volvemos al texto para terminando, que el Señor haya trabajado, ministrado en nuestros corazones, amén. Bendito eres, sí, Señor. Habíamos leído que Dios traería sobre la desobediencia castigo y robo. Y no entregaría bendición del cielo, amén. En la palabra del Señor en una parte dice que nosotros no recibimos porque no sabemos pedir. Porque para nuestro deleite nosotros pedimos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El 5 y el 7. Te alabamos, oh Dios, te bendecimos, Jesús. Y Nehemías oraba, amén. Quizás cuánto en esta noche vamos a tomar esta oración como Nehemías oraba. Porque este varón decía: te ruego, Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Gloria a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Le hago una invitación en esta noche para aquellos que han recibido la palabra del Señor y puedan pasar al altar, amén. Quizás hemos orado, pero tal vez no en la dirección que nosotros queremos, amén. Que Dios quiere sobre nosotros, amén. Dice que la oración de Nehemías, amén, es aquel que surgió del fondo de su alma. ¿Cuánto en esta noche podemos llevar una oración delante de su presencia, amén? Póngase en pie en esta noche, amén. Los hermanos que quieran pasar al altar. Dice que él suplicó con ayuno y lágrimas. Nehemías oró sin cesar. Oró con profunda humildad. Confesó sus pecados y los pecados del pueblo. Se acordó de Dios y de sus promesas. Su fe se apoyó únicamente en la palabra, versículo 9. Oró con total sumisión. Versículo 11. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos